Ya se está construyendo, de hecho, el tren México-Pachuca. Vamos a poder ir en tren de México a Pachuca, pasando por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el tren México-Querétaro, vamos a poder ir en tren también a Querétaro, y de ahí de Querétaro vamos a ir hasta Nuevo Laredo, el tren va a llegar hasta Nuevo Laredo, y después el tren que va de México a Guadalajara, pasando por León, y queremos llegar de Guadalajara hasta Nogales, en Sonora. Y vamos a ocupar las vías del tren de carga para ir México, Puebla, Veracruz. Gran parte de la historia de México en los siglos XX y XXI está vinculada al ferrocarril. Desde su llegada en 1837, esta llamada máquina del progreso impulsó transformaciones decisivas en el devenir nacional. Las particularidades geográficas de un país bioceánico con una orografía accidentada, una extensa frontera con Estados Unidos y una población tan plural como dispersa fueron tierra fértil para que el desarrollo de un sistema ferroviario revolucionara el territorio, acercando comunidades distantes, integrando regiones desarticuladas y cambiando para siempre las condiciones sociales y políticas de México. La historia del tren en México comienza con la construcción de la ruta México-Veracruz, pensada para conectar la capital con el puerto más importante del Golfo. Durante el Porfiriato alcanzó un desarrollo considerable. Las condiciones geopolíticas de la época y el crecimiento de Estados Unidos como potencia llevaron a tender las vías ferroviarias hacia el norte, conectando primero Ciudad de México con Ciudad Juárez y posteriormente extendiéndose a lo largo de cientos de kilómetros en dirección a puntos fronterizos y ciudades estadounidenses. El avance tecnológico que significó transportar personas y mercancías en gran volumen a través de grandes distancias reconfiguró un territorio antes fracturado e inconexo, delineando dinámicas organizativas inéditas en México. Durante la Revolución de 1910, la locomotora se convirtió en protagonista. Su papel fue tal que la guerra se desarrolló en gran medida sobre los rieles. El tren fue estratégico para controlar ciudades, transportar suministros y movilizar tropas revolucionarias, lo que en múltiples ocasiones le otorgó a esta superioridad numérica. La cultura popular en torno a este conflicto, que definió al México contemporáneo, tiene al tren como figura insignia. Con el triunfo de la Revolución, uno de los principales objetivos fue rehabilitar y extender la red ferroviaria dañada por la guerra, llevándola a regiones donde nunca había llegado, al occidente, al Pacífico y al sur, y cada vez más puntos a lo largo y ancho de México. A pesar de estos esfuerzos, en los tiempos del Partido Nacional Revolucionario, los bienes ferroviarios continuaban siendo privados y de capital extranjero. En 1937, Lázaro Cárdenas llevó a cabo la nacionalización de los ferrocarriles con el objetivo de recuperar la soberanía nacional, reducir la dependencia económica, ofrecer un servicio público sin fines de lucro, mejorar las condiciones laborales dando la administración a los trabajadores y fortalecer el desarrollo y la conectividad del país. Gracias al tren, muchas ciudades alcanzaron su esplendor y nuevos pueblos nacieron a su paso. Generaciones enteras se desplazaron de un lado a otro, marcando para siempre la forma de pensar la sociedad del siglo XX como dos conceptos inseparables: modernidad y avance vinculados al ferrocarril. No fue hasta 1995, en medio de la barbarie neoliberal, que el expresidente Ernesto Zedillo, alegando el deterioro del sistema ferroviario, entregó concesiones a empresas privadas y extranjeras. Esta decisión representó una de las peores afrentas al pueblo y al patrimonio nacional.
Con el triunfo de la Cuarta Transformación, la recuperación del sistema ferroviario en beneficio del país volvió a ser una prioridad. El objetivo, remontar 40 años de atraso y abandono. ¿Cómo será el México con los trenes del futuro? Hoy en La Base América Latina hablamos de la revolución ferroviaria de México y lo que significa para todas y todos que vivimos en este gran país. Comenzamos. La Base América Latina. Gran país en todos los sentidos, acabo de decir, gran país que tiene que ser comunicado a través de diferentes rutas, tanto automovilísticas como por ferrocarril, ¿verdad, Marco? Que se está construyendo miles y miles de kilómetros. Así es, vamos a analizar el plan del sexenio de Claudia Sheinbaum, casi 4.000 kilómetros nuevos de vías para sobre todo transporte de pasajeros, interconectando el país. ¿Para qué se hace eso? ¿Qué significa? ¿Por qué el futuro se parece a los trenes? ¿Y por qué México está implementando este modelo? Lo vamos a analizar en datos. México ya intentó implementar ese modelo hace unos años con Peña Nieto y recuerdo que los medios lo han celebrado en aquel momento. Ahora están haciendo lo mismo. Digo. Modelo es decir muchísimo, pero en algún momento Peña Nieto lo intentó, uno específicamente, y los medios lo celebraron y esos medios no están tan optimistas ahora que sí se logró llevar a cabo efectivamente lo que es un modelo. Y también hablaremos de un país, como siempre, tenemos la contracara de México, que es la Argentina de Marco Terussi, donde en lugar pues, de extender las redes ferroviarias, se privatiza todo lo que se puede privatizar. Y hoy también vamos a contar con arquitecto y urbanista Federico Taboada acá en la mesa de análisis. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Terussi. 3.993 es el número total de kilómetros de vías para trenes de pasajero que se van a construir en los 6 años del mandato de Claudia Sheinbaum. Para dimensionar, esa cantidad de kilómetros es la que separa Lima en Perú, en la costa atlántica, de Río de Janeiro en Brasil sobre el Pacífico, o Lisboa en Portugal de Moscú en Rusia. O sea, es mucho, pero mucho. El ambicioso plan ya se puso en marcha y van a ser 13 tramos divididos en etapas. Del 25 al 26, fase actualmente en desarrollo que vamos a detallar, del 26 al 27, de ahí al 28 y de ese año hacia el final del sexenio. Se trata de un plan que continúa en realidad lo que había iniciado Andrés Manuel López Obrador, donde tuvieron lugar grandes obras ferroviarias como el Tren Maya, que recorre la península de Yucatán en el sur de México, una región históricamente abandonada y desigual, o la construcción de la conectividad ferroviaria en el istmo de Tehuantepec para unir por tierra la costa atlántica con la costa pacífico y hacer de ese punto estratégico un corredor de mercancías y de polos de desarrollo productivo. En este caso, el sexenio de Claudia Sheinbaum, que lleva un año en el gobierno, tiene el énfasis puesto en la construcción de los trenes de pasajeros, sin dejar de lado, claro, los de carga. O sea, la importancia de que la gente vuelva a viajar en trenes con todo lo que eso significa en términos de seguridad, así como de conectividad entre pueblos, ciudades y regiones. Los trenes, sí, esa columna vertebral del proyecto del desarrollo de la Cuarta Transformación, que en realidad no es algo nuevo, porque México tenía un importante sistema ferroviario, les acabo de contar, hasta la década de los años 90, cuando llegó el neoliberalismo de la mano de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, que fueron los grandes destructores de la economía productiva nacional y en particular la que estaba en manos del Estado. Entonces, podríamos decir que lo que la Cuarta Transformación está haciendo es reconstruir un México que fue saqueado durante los 6 largos sexenios neoliberales. Pero antes de ir a esa historia, Marco, cuéntanos del plan de Claudia Sheinbaum. Bien, examinemos la primera fase de construcción de trenes de pasajeros, la que se puso en marcha desde que la presidenta asumió el año pasado. Esa fase contempla la construcción de 4 tramos. Uno de ellos es el que va de Ciudad de México a Querétaro, con 226 kilómetros de vía para trenes diésel y eléctricos. Pero veamos una pequeña pieza audiovisual del tema para que sea más pedagógico. Tren Ciudad de México-Querétaro, con 226 kilómetros de doble vía y velocidad de hasta 200 kilómetros por hora. Integra 11 viaductos, 6 puentes y 114 kilómetros de corte y terraplén. Se realizan trabajos de despalme y corte para la liberación de derecho de vía, muestreo de bancos de materiales, topografía, estudios geotécnicos y levantamientos de obras inducidas e infraestructura existente, además del levantamiento de residencias de obra.
Bien, y ahora este mismo tren, explicado por la presidenta Sheinbaum, con algunas precisiones sobre quiénes llevan la obra adelante, en particular el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que es un tema central. Van a ser vías adicionales al tren de carga. Es decir, va a pasar el tren de carga y además se van a construir vías especiales para el tren de pasajeros en un derecho de vía especial. Entonces, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes lleva la coordinación del proyecto, los ingenieros militares construyen el tren, la Secretaría de Medio Ambiente, que es el convenio que acabamos de firmar, pues va a revisar todo el impacto ambiental para que el tren pueda construirse adecuadamente, reconociendo los impactos ambientales y mitigándolos. El gobierno del estado nos va a ayudar a abrir los derechos de vía y a facilitarnos todo lo que se requiera para el tren. Además del tren Ciudad de México-Querétaro, hay otros trenes y otros tramos para esta primera fase del sexenio de Claudia, que en realidad es el 7º año de la Cuarta Transformación. Uno de ellos es el tren que irá del AIFA a la ciudad de Pachuca, con 58 kilómetros de vías, 8 estaciones y paraderos y 3.200 trabajadores involucrados, según las informaciones oficiales. Otro tramo es el que unirá a Querétaro con Irapuato, con trenes que irán a 200 kilómetros por hora para una distancia de 108 kilómetros. Según las estimaciones, podría haber 4 millones de viajes anuales en ese nuevo tren. Y finalmente tenemos para esta primera fase el tren en el norte del país que va a unir Ciudad de Saltillo con la de Nuevo Laredo, que está en la frontera con Estados Unidos. Ahí van a ser 400 kilómetros de vía, 10 estaciones y paraderos, la construcción de 12 viaductos y 100 puentes. A los 4 tramos se suman luego los 9 que siguen hasta fin del sexenio 2030, entre los cuales están las líneas de trenes interurbanas y regionales. Y estas son particularmente importantes porque pueden permitir mejorar algo que es tan difícil hoy en nuestras grandes metrópolis: los tiempos de viaje, la conectividad entre la periferia de la ciudad, donde vive tanta gente, y el centro de la ciudad, donde suelen ir a trabajar. Ese ida y venida todos los días de millones de personas que colapsa el tránsito, que en el caso de México además es gigante, porque solo en la Ciudad de México y toda el área metropolitana que la rodea hay 21 millones de habitantes, y ni hablar de la contaminación que producen los vehículos cada día, por lo que los trenes parecen y son más que necesarios. Entonces, tenemos que el plan ferroviario del sexenio de Sheinbaum busca extender la telaraña de vías ferroviarias en el país, en particular el de pasajeros, para así volver a conectar a los pueblos, ciudades, periferias y centros, aunque también se plantea reforzar los trenes de carga, como el Tren Maya, en la península de Yucatán, para dinamizar el movimiento de mercancías en esa región tantas veces olvidada en la historia. Y todo esto suena lógico en un país de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, siendo el tercero más grande en América Latina, con 130 millones de habitantes. De hecho, para quienes piensan que los trenes son cosa del pasado, les recomendamos mirar qué está haciendo China con su ambicioso plan de construcción de 48,000 kilómetros de líneas para trenes de alta velocidad, que comenzó a ponerse en marcha en el año 2013. Más conectado, más seguro, más rápido, menos contaminante. Y acá como allá, el Estado cumple un rol central como el motor de desarrollo de estos grandes proyectos ferroviarios. En el caso mexicano, por ejemplo, con la participación de la Secretaría de Defensa, o sea, los militares, en la planificación, como con ingenieros, así como en la construcción. Y hablando de estatalidad y legalidad, el Senado mexicano aprobó en junio, con 102 votos, o sea, unánime, la reforma ferroviaria impulsada por el gobierno. La reforma modificó 5 leyes, como la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Bienes Nacionales, para actualizar el marco legal del sistema ferroviario. Y planteó algo que es clave: la prohibición de la privatización de los trenes sin la autorización legislativa correspondiente. O sea que si algún día vuelve al gobierno un gobierno neoliberal y quiere privatizar lo que está construyendo ahora, pues debería lograr la mayoría legislativa. Una manera de poner una protección para que no se haga otra vez lo que ya pasó entre los años 80 y el 2018. Un negocio de unos pocos vivos a costa del esfuerzo de todas las personas. Exacto, y claro,
Hoy pensar un gobierno neoliberal en México parece lejano, por los números de aprobación de Sheinbaum, que está por encima del 70%, el páramo político que es la oposición desde hace años, o lo que es, o por lo menos parece, una hegemonía de las ideas progresistas. Pero mejor prevenir, como reza el dicho, en particular cuando se ve la historia de lo que pasó en países como Brasil, Ecuador o Argentina justito hace muy pocos años, donde los avances en derechos o reindustrialización fueron rifados literal en un puñado de años con el regreso de los gobiernos neoliberales. Y hablando de neoliberales, no está de más repasar cómo se privatizó el ferrocarril en México, porque como decíamos, lo que hace el gobierno ahora es tanto la construcción de obras nuevas como el Tren Maya o la conexión del Istmo de Tehuantepec, como la reconstrucción de un patrimonio que fue vendido a privados en los sexenios pasados. Repasemos, sí, cómo fue el remate de los trenes de pasajeros, pero también de carga. Como verán, no fue muy original, sino que aplicaron pues un guión harto conocido en los procesos de privatización. Paso 1 comenzó con la falta de inversión y mantenimiento por parte de Ferrocarriles Nacionales de México, en particular a partir de los años 80. Así empezó una degradación de vías, estaciones y trenes, base material para instalar la narrativa acerca de la necesidad de privatizarlos. Y paso 2, en 1995 se promulgó la ley reglamentaria del servicio ferroviario que permitió la participación del sector privado en el sector de los trenes. Gobernaba entonces Ernesto Zedillo, un neoliberal con más coincidencias con el Partido Acción Nacional por su característica tecnocracia, cuando ya el proceso neoliberal estaba muy avanzado, en particular luego del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y el discurso fue el de siempre, la necesidad de privatizar para modernizar, y ahí comenzó la participación de las empresas privadas, en especial las mexicanas y estadounidenses, que se quedaron con lo que les interesaba y descartaron lo otro, bueno, como los trenes pasajeros. Y paso número 3, en el 97, Zedillo anunció la suspensión casi total del trenes de pasajeros cuando ya había privatizado más del 85% de líneas ferroviarias, más de 22.000 kilómetros de vías férreas que habían sido construidas por el Estado. Y así se puso fin en ese momento a un capítulo de la historia mexicana que había iniciado en el 1837 durante la gestión del presidente Anastasio Bustamante, quien otorgó la primera concesión para la construcción de una vía férrea de Ciudad de México a Veracruz. Y entonces quedaron pueblos y comunidades rurales desconectadas, estaciones abandonadas, y el país se hizo más dependiente de las carreteras y los camiones, más caros, peligrosos y contaminantes. Por eso, visto de esa manera, lo que hace la Cuarta Transformación en este momento es retomar el proyecto histórico mexicano de desarrollo nacional abandonado durante el neoliberalismo, con un país interconectado con un sistema ferroviario, piedra angular para el movimiento de mercancías y pasajeros, que es a la vez necesario para una economía de producción, exportación y consumo interno. Gracias, Marco. En el periodo neoliberal privatizaron y desaparecieron los trenes de pasajeros. Con la Cuarta Transformación renacieron. Continuamos el tren del sur de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, Chiapas. E iniciamos los trenes del norte con el México-Querétaro, México-Pachuca, Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato. Además del Tren Maya de carga. El tren no solo conecta ciudades, también une familias y sueños. Con nuevos trenes, la transformación avanza. Compañera, vamos arriba. Vamos arriba, vos. Arribita. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Durante la no tan lejana administración de Enrique Peña Nieto, los principales medios mexicanos enmarcaron los proyectos ferroviarios como inversiones fundamentales para el desarrollo nacional. El Universal, el periódico que nos convoca hoy al análisis, ya verán por qué, publicó el 30 de julio del 2014 un titular que destacaba el tren México-Querétaro como el primero de su tipo en América Latina, enfatizando sus beneficios. Transportará 23,000 pasajeros diarios y beneficiará a más de 25 millones de personas, impulsando la economía. Ya conocemos esa historia. Al final no se construyó por un tema de corrupción, pero algunos medios, bueno, parecían entusiasmados con la idea, ¿verdad? Sí, pero años después, este año en el que la presidenta Sheinbaum anuncia que se inicia la construcción del tren México-Querétaro, el Universal no fue tan optimista como para decir el primero en su tipo en América y publicó: detectan riesgo de inundaciones por donde pasará el México-Querétaro. Riesgos que no estaban cuando Peña Nieto, imagínate.
imagino. Bueno, pues la nota dice una zona federal protegida desde el 27 de mayo de 1981, por lo que buscarán alternativas, o sea que Peña pues ya estaba, ¿no? Y este ímpetu de investigar se desarrolló con la llegada de la presidenta Sheinbaum y la 4T, porque no sé si lo sabían, pero el tren México-Toluca que inició Peña Nieto pasó de un presupuesto original de 38,000 millones a 116,000 millones de pesos, con un sobrecosto de 187%. Y los medios no dijeron mucho, pero resulta que cuando la administración de López Obrador se decide a terminarlo, en el 2023 el Universal publica esto, el tortuoso proceso para terminar el tren interurbano México-Toluca. O sea que la administración de AMLO subsana errores anteriores, pero el periódico repartió culpas. Eso de repartir culpas es muy común en el Universal, porque después de que la administración Peña, a la que elogió por su intento de construir el tren Querétaro, no terminara el tren México-Toluca y lo haya proyectado a sobrecosto, en el 2023 publicó esto: Tren México-Toluca, 9 años del interurbano y aún no llega a la Ciudad de México. En efecto, el Universal repartiendo responsabilidades de manera equitativa, ¿no? Equitativa. Y vamos a leer unas notas sobre su cobertura respecto a la política ferroviaria del gobierno de AMLO y de la presidenta Sheinbaum. Bueno, diputado del PAN denuncia sobrecosto de 66% en el tren interoceánico. Dime que en la nota se menciona también algo sobre el sobrecosto del tren de Peña Nieto. Sería pues la oportunidad perfecta para nombrarlo, ¿no? No lo hicieron, pero vamos a ver otra sobre el Tren Maya del Universal. En los primeros 6 meses del 2024, 241 incidentes. Entre los casos hubo una persona arrollada. Los datos de este año permanecen ocultos. Bueno, el Universal milita, se ve con las coberturas periodísticas de los trenes, ¿no? Sí, se volvió muy de trenes. Y algo así, vamos a verlo con esta nota. La empresa china que renovó la línea 1 del metro construirá los trenes del AIFA Pachuca. Los 15 trenes para este proyecto costarán más de 5,000 millones de pesos. La nota dice: el consorcio chino Zhuzhou Locomotive, encargado de la renovación y mantenimiento de la línea 1 del metro de la Ciudad de México, ahora construirá los 15 trenes que transitarán desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hasta Pachuca por un monto de 5,846,410 pesos. Y la nota menciona por qué se canceló. No, Marco, realmente no. La nota no informa que por corrupción de Luis Videgaray, o presuntamente un funcionario de Peña Nieto, hoy inhabilitado, por cierto, por la función pública, canceló el contrato y el gobierno de China presentó un aviso de intención de iniciar un arbitraje de inversión en contra de México por las 2 cancelaciones del concurso de la obra, pero mal la 4T, ¿no? Sí. Recuerdo que el reclamo era de $600 millones. Más bien publican la nota y que el lector pues dude de la 4T y de la empresa china y de todo en conjunto. Y de todo el conjunto. Otra del Universal, el periódico más comprometido con la investigación de los trenes, con más de 20 notas sobre el tren transísmico, el Tren Maya y el Querétaro. Pueblos indígenas y campesinos alertan sobre despojo por megaproyectos como el Tren Maya y el corredor interoceánico. El gobierno de Peña Nieto pues no parecía tan preocupado, ¿no? Este medio por este tema. Tampoco es que hubiera mucho sobre qué informar. No se les recuerda pues por construir demasiadas infraestructuras o vialidades, y las que construyeron pues resultaron malas. Yo recuerdo perfectamente haber seguido toda esta cobertura de este socavón desde Moscú hace unos años. Vergüenza es lo menos que se puede decir, pero Marco, tíranos unos datos para que podamos entender mejor la lógica de esta cobertura. El periódico El Universal recibió 1.519 millones de pesos del gobierno de Enrique Peña Nieto durante su sexenio, que recordemos fue del 2012 al 2018, según datos oficiales del INAI, lo que representó un aumento módico del 313% comparado con los 368 millones que recibió durante el gobierno de Calderón, y convirtió al diario en el 5º mayor receptor de publicidad oficial de ese sexenio. Este monto formó parte de un gasto total sin precedentes de 62,000 millones de pesos en publicidad gubernamental durante la administración de Peña Nieto, el año de hecho más alto en la historia de México, y desde que gobernó AMLO jamás vieron tanto dinero. Sí, por cierto, escuché que está pasando por momentos difíciles económicamente en Universal, y por eso pues ya salió el peine. Hay un doble estándar en el Universal, uno de los principales medios mexicanos, al cubrir proyectos ferroviarios, si no idénticos, similares, pero en diferentes administraciones. Los mismos periódicos que vendían en sus páginas los trenes del PRI como modernización, pues ahora atacan proyectos similares de la 4T, y ya sabemos por qué hay cifras concretas, como mínimo
mínimo podemos pues dudar, ¿no? Un poquito de ese ímpetu del periodismo de investigación que de pronto les surgió a todos ellos. Gracias, Estefanía. La intención de esta conferencia es contarles, comunicarles que producto de la ley Bases se procederá a privatizar la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, en lo que será la primera privatización de una empresa ferroviaria desde que asumió la administración del presidente Milei el 10 de diciembre pasado. Bueno, y como señaló el presidente Milei, desde el 10 de diciembre, todo lo que se pueda privatizar se va a privatizar y todo lo que pueda pasar al sector privado para que sea más eficiente, así se hará. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Bueno, una vez más la contracara de México es Argentina. Mientras en el país azteca se renueva la red ferroviaria, en Argentina se marchitan las últimas ramas de lo que alguna vez fue un árbol frondoso. Los ferrocarriles argentinos llegaron a tener 2.400 estaciones, 60.000 vagones y 3.000 locomotoras. Trabajaban 220.000 personas y había 37 talleres que se dedicaban a hacer reparaciones y también a fabricar vagones y locomotoras. Argentina llegó a tener 44.000 kilómetros de vías operativas, ocupando el 8º puesto en el ranking de países con mayor desarrollo en su red ferroviaria. Hoy quedan operativos apenas 18.000 kilómetros y la red se redujo a casi un tercio de lo que fue. Los tramos que permanecen operativos están deteriorados y los trenes solo pueden circular a baja velocidad. Además, la mayor parte de la red se dedica al transporte de cargas y es utilizada por empresas extractivas para exportar materias primas sin valor agregado. Centenares de estaciones de pasajeros se encuentran abandonadas en todo el país. Con cierre de ramales ferroviarios se marchitaron las estaciones, después se marchitaron los pueblos, que hoy son apenas una sombra de lo que alguna vez fueron. Fernando Pino Solanas es uno de los cineastas más reconocidos del país. Falleció hace 5 años y dedicó los últimos 20 años de su vida a realizar una serie de documentales que componen un cuadro de la decadencia y la destrucción de la Argentina en las últimas décadas. En 2008 publicó el documental La Próxima Estación, donde relata el desguace de los ferrocarriles. Les recomiendo la película y nosotros aquí vamos a recurrir a ella para ver los testimonios de los nadies, de miles de personas con sus historias pequeñas, anónimas y atravesadas por el dolor. Nilda cuenta lo que pasó en su pueblo cuando el silencio de la noche dejó de estar surcado por el ruido de las locomotoras que allá lejos en el horizonte se acercaban hacia la pequeña localidad de Patricios. ¿Cómo está Patricios, Linda? Patricios está muerto. Totalmente muerto. Este pueblo nació y vivió con el ferrocarril. Y murió también. Trasladaron a todo el personal. Mandaban unos listados, en el tanque del agua lo colocaban. Y ahí anunciaban a quiénes trasladaban. Los mandaban al norte, a lugares inhóspitos. Y tuvieron que ir porque de otra forma se quedaban sin trabajo. Fue la separación de la familia. Así que quedaban las casas acá, como están ahora, totalmente abandonadas, venidas abajo. Éramos 6.000 habitantes y ahora apenas llegamos a los 600. Éramos 6.000 y hoy apenas somos 600. Miles de personas perdieron sus trabajos y la población emigró hacia las grandes ciudades. La Argentina de hoy es un país que padece macrocefalia, una cabeza enorme, Buenos Aires, apoyado en el cuerpo raquítico de un enorme país despoblado. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Quiénes son los responsables de que ese árbol frondoso de ramales ferroviarios se haya convertido en este arbolito triste y con pocas ramas? ¿Por qué un país integrado empieza a desintegrar
integrarse y qué intereses había detrás. El primer ataque fue a finales de los años 50 y a principios de los 60 con el conocido Plan Larkin. Larkin fue un militar estadounidense y luego de retirarse fue a trabajar al Banco Mundial y encabezó un equipo encargado de elaborar un plan con recomendaciones acerca de qué hacer con los ferrocarriles. El plan fue publicado en 3 tomos y entre las recomendaciones estaba la clausura de 15.000 kilómetros de vías y el despido de 70.000 trabajadores. Como ven, la motosierra de Milei tampoco es una originalidad, ya se propuso hace más de medio siglo. Al mismo tiempo, proponía el plan reemplazar las vías por rutas y autopistas. Mientras se elaboraba este plan, 10 empresas transnacionales o casualidad automotrices, principalmente estadounidenses, se instalaban en Argentina. El plan propuesto por Larkin se proponía destruir el entramado ferroviario para crear un nicho en el cual pudieran prosperar las automotrices estadounidenses. Como siempre en estos casos, a destruir, aunque sea pura y llanamente destruir, nunca se le llama destruir, se le puede llamar modernizar o reformar. La localidad de Laguna Paiva, en la provincia de Santa Fe, era un importante nodo ferroviario y contaba con grandes talleres. Veamos qué pasó en Laguna Paiva cuando llegó la modernización y vean las imágenes de cómo se encuentran hoy esos talleres. Laguna Paiva es una comunidad de identidad ferroviaria, digámosle. Nosotros, tanto abuelos ferroviarios, padres ferroviarios, hijos ferroviarios, en una época fuimos la fiesta nacional del ferroviario. Esta comunidad, en su mejor época, entre todos los servicios, lo que era talleres, almacenes, vía y obra, tráfico, llegó a tener casi 4.000 obreros. Cuando empieza el plan Larkin y Frondizi viene con los despidos, hubo cientos de despidos acá en esta comunidad, ahí es donde la comunidad empieza a defender esto. La aplicación en Laguna Paiva del Plan Larkin significaba que 150 compañeros quedaban en forma inmediata cesante. Significaba a la vez el levantamiento de 10.000 kilómetros de ramales. Todo eso nos llevó a iniciar la huelga del 61. Y entonces las mujeres salieron a la vía, colocaron durmientes y tumbaron el primer vagón y lo incendiaron, estaba la policía adentro. Por supuesto que no era para quemar a nadie adentro, sino que para intimidar a que la policía pueda huir, porque estaban reprimiendo, tirando desde adentro del vagón, tirando a la gente. La actitud de las mujeres fue heroica porque fueron las primeras en salir. Y fueron las primeras en ser reprimidas. Y eso sumó a los hombres a la pelea. Y lo obligó al gobierno a dar marcha atrás. Vagones abandonados, chatarra desparramada y rieles que no conducen a ninguna parte. Así se ven hoy los antiguos talleres ferroviarios de Laguna Paiva. Ese primer intento de desguace fue derrotado por la lucha, pero los intereses que impulsaban la destrucción del ferrocarril se mantuvieron latentes esperando la oportunidad para continuar con sus planes de desmantelamiento. La dictadura militar iniciada en 1976 pudo avanzar con el cierre de algunos ramales, pero el golpe final vino de la mano del neoliberalismo durante el gobierno de Carlos Menem. En 1990 se aprueba la ley de reforma del Estado y se acelera el proceso de desguace y privatización. Para evitar lo que había ocurrido en la lejana década de los 60, cuando la lucha popular frenó el vaciamiento, desde el gobierno se ofrecieron anzuelos destinados a evitar la movilización. El ingeniero Elido Bessi cuenta el anzuelo que le ofrecieron morder y que con buen tino e integridad moral rechazó. Cuando llegaron las privatizaciones, te ofrecieron la presidencia de Ferrocarriles. No, lo que ofrecieron fue una de las vicepresidencias de Ferrocarril Argentino, pero entendiendo lo que venía y el descuartizamiento de la empresa y acordándome de la ética de Scalabrini, de alguna manera dije que no. Era buen billete. Era mucho billete y yo a muchos compañeros les decía en ese momento, yo me hubiera llenado de plata, ellos no. Así que no acepté. Empresarios corruptores y políticos venales salieron a comprar sindicalistas para desarticular la oposición. Algunos declinaron la invitación, pero otros se hicieron cómplices. A pesar de ello, se realizó una huelga nacida desde abajo que duró 45 días, pero terminó siendo derrotada. El maquinista Ramón Duarte cuenta aquella experiencia. Mira, acá en esta seccional José León Suárez paramos 22 días. Me acuerdo, no pudimos sostenerla más tiempo porque, bueno, había compañeros que hoy son conducción de la fraternidad y, bueno, apostaban a que la huelga se pinche, aceptaban las condiciones que imponía el menemismo
Y bueno, ¿Tenía toda la sociedad en contra o no? es en gran parte sí, pero por ejemplo acá en José León Suárez caminábamos las calles pidiendo ollas populares, pidiendo comida y los comerciantes y los vecinos nos ayudaban hasta con dinero. Fue una gran resistencia, fue una huelga inédita porque fue encauzada y organizada desde la base misma de los trabajadores. O sea, las directivas nunca apoyaron esas huelgas, por más que hoy lo digan. Los trabajadores y las directivas. La República que perdió el tren se llama un libro de un ingeniero ferroviario, Rubén Contestí, donde narra este proceso que estamos repasando. De esta época data también la triste, pero muy tristemente célebre frase de Carlos Menem, que fue preludio del desmantelamiento de la red ferroviaria argentina. Ramal que para, ramal que cierra. Con ella quería decir que si un ramal se dejaba de usar por una protesta o una simple falta de mantenimiento y, consecuentemente, de uso, se cerraba automáticamente, sin establecer ningún plan de su reactivación. Las intenciones de concesiones para amiguetes, privatización para esos mismos amiguetes o recortes que ahora lleva a cabo Milei tampoco son ninguna novedad, como siempre lo destacamos acá. Y tampoco en sus precedentes acabaron bien. Argentina perdió el tren y con esa pérdida se consolidó un país que no es pensado desde adentro, es pensado desde Estados Unidos y desde algunas usinas europeas. En el marco de esa gran historia que es la destrucción del ferrocarril, hay miles de historias pequeñas y tristes, miles de personas que perdieron su horizonte, pero también hay historias de obstinada resistencia. Hasta el día de hoy, 3 décadas después de aquella destrucción, hay cientos de estaciones por donde no pasa el tren, pero que ex trabajadores o los propios pobladores las mantienen cuidadas. El ingeniero ferroviario Adrián Silva cuenta y siente algunas de estas historias. Ver gente despedida que seguía cuidando los bienes de los lugares donde vivía, por más de que ya había sido despedido, hay muchas. Me cuentan una historia en el ramal a Bariloche, de llegar a la estación y encontrar una estación en muy buen estado, bien cuidada, y aparecer el jefe de estación vestido con la gorra, bien prolijo, los pisos de madera como se usan en esos lugares, lustrosos, y bueno, y preguntarle, ay, ¿cómo usted quedó acá? No, yo fui despedido hace 2 años, pero yo sigo cuidando, la limpio, la protejo, toco la campana de vez en cuando, o sea, sentirse compenetrado con el lugar y seguirle cuidando a pesar de haber estado despedido. Y la instrucción de la empresa ir y pedirle a los que habían sido despedidos que devuelvan sus herramientas. Esta experiencia me tocó vivirla en la estación de la banda. Llegamos ahí, cuando llegamos el personal en fila, con sus llaves, abriendo los cofres, vaciando los cofres, sacando su mate, su cosa, sacando un papelito donde estaba el inventario de lo que le habían dado y devolviendo todo. Parecía un ejército derrotado, rindiéndose y entregando las cosas. Y bueno, en ese mismo lugar, los mismos compañeros, para un poquito. Perdón, la verdad. La desaparición de los trenes parió un país desintegrado, con enclaves exportadores por un lado y grandes bolsones de pobreza y marginalidad por el otro. Un país que aceptó pasivamente el rol que otros le asignaron en la División Internacional del Trabajo. En la actualidad se mantienen funcionando unos pocos trenes de cargas que ya no cumplen la función social que tenían en el pasado. El tren que pasaba por un pueblo permitía a los habitantes ir hasta una ciudad vecina y llevar una pequeña producción para venderla. La desaparición del tren debilitó a las economías regionales y le quitó sus medios de vida a los habitantes de tantos pueblos desparramados por toda Argentina. Pero más allá de todo esto, el tren no solamente cumple una función social a nivel de personas que viajan, gente que viaja, se traslada de un lado al otro, sino una función social para las pequeñas economías. Acá si vos ves, hace años que no se carga cereal en estaciones que antes pedían continuamente vagones. Estamos avanzando por todo lo que es la pampa húmeda, zona toda rica en cereales, imagínate. Todo esto sería un negocio para el ferrocarril como empresa, y sin embargo no lo es. Hoy los trenes de carga son trenes que manejan la carga de ciertas empresas multinacionales, olvidándose incluso del pequeño productor, y del pequeño productor vive todo el campo. No tiene vagones. No hay vagones, no. Y si los pedís no te los dan.
Sin trenes, los pueblos se achicaron, desaparecieron. Las historias de resistencia de todos aquellos que cuidan las instalaciones ferroviarias y de todos los que se niegan a abandonar su tierra son un punto de partida para una tarea pendiente: la reconstrucción del ferrocarril. La reconstrucción de un tren que esté al servicio de los que viven en su territorio y no al servicio de empresas transnacionales que usan los trenes para llevarse la riqueza y dejar desolación. La misión es un poco resistirse a la idea de que nos teníamos que ir, que el pueblo tenía que desaparecer, que los jóvenes nos teníamos que ir a la gran ciudad a trabajar o a lo que fuera, o sea, contagiar a los demás de que la idea de poder quedarse en el pueblo era posible, de que uno puede elegir dónde vivir, que yo nací acá, crecí acá, quiero que mi hijo nazca acá y crezca acá y tenga todas las posibilidades que tuve yo de vivir en un pueblo tranquilo y no en una ciudad. Y bueno, resistirnos a eso, a la desaparición que nos estaban condenando, que empezó porque ya en los mapas casi ni figuramos, porque nos hemos achicado mucho, porque de 6.000 habitantes que éramos, quedamos 600, entonces bueno, eso hace todo que nos achiquemos tanto y bueno, tomamos la decisión de quedarnos. Y hoy en la mesa de análisis, en el estudio de La Base, nos acompaña Federico Taboada, arquitecto y urbanista. Federico, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Federico, ¿qué supone a mediano y largo plazo una red de ferrocarriles que conecte los puntos de México? Pues primero que nada, una manera distinta de moverse. El final último de una estrategia de movilidad a nivel nacional es mover personas de manera más eficiente y segura. Y, digamos, la incorporación de una opción ferroviaria es justo un elemento que permite que esto se cumpla. Cuando se privatizan los trenes en 1996, más o menos, eso genera un monopolio automático, que son los autobuses de transporte interestatales, que se vuelven y se convierten en un lobby muy importante antitrenes. De hecho, lo que vemos en otros países como en Europa es justo el efecto contrario. Vemos que hay una red de transporte ferroviario muy consolidada y una presencia de transporte en autobuses muy poco presente. De hecho, muchas de esas empresas nacen recientemente y para ganar una ventaja comparativa sobre los trenes, empiezan a tener horarios de transporte pues, que son poco usuales para el tren, ¿no? En la madrugada, por ejemplo, y a precios muy baratos. El efecto contrario sucedió en México. Durante los 30 años de neoliberalismo, los principales cabilderos antitrenes fue el monopolio de los autobuses de transporte terrestres, que en México tienen tarifas que llegan a ser 10 veces las que cobran en Europa. Entonces, los más interesados en que el transporte ferroviario no se desarrolle son este tipo de empresas, porque además funcionan a manera de monopolios regionales. Ciertas empresas en el sureste, ciertas en el norte, ciertas en el Bajío y ciertas en el centro. Entonces, hoy lo que estamos viendo es también una especie de, hablo por ejemplo en el caso del Tren Maya, pues una empresa que estaba muy presente en esa zona, que es el monopolio, digamos, regional del transporte de autobuses, era la principal cabildera y muy presente en medios, que trataba de desprestigiar la presencia del Tren Maya y por ende la vuelta del transporte ferroviario. Entonces, digamos, esos fueron algunos de los efectos y algunas de las consecuencias que puede tener positivas el transporte en trenes de pasajeros. En México operaron durante mucho tiempo, casi 120 años, y tenían muchas ventajas. Tenían tarifas muy baratas. En México llegaban a costar centavos los boletos. Eran muy seguros. Eso sí, tenían una base laboral pues bastante fuerte. Y digamos, esta combinación al gobierno en turno le era muy incómoda, más o menos desde
desde los 70s que había un movimiento sindical muy fuerte. Pero, digamos, era una opción bastante buena de transporte. Justo cuando pasa la privatización, se enfoca en el transporte de carga, de cierta carga, no de toda. Justo pues en estos días empezamos a recordar un poco de ello, porque mucha de la carga de transporte peligroso se tendría que hacer por tren. Material radioactivo, derivados del petróleo, gasolinas, gas natural, etc. Y se hace por carretera, lo cual es una opción peligrosísima. Consecuencia de eso y de algunos otros efectos es que en México hay anualmente 16,000 personas que mueren por accidentes de tránsito, mientras en otros países que transportan este tipo de mercancías por tren llegan a ser 20 o 30 en un año. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Qué contestarías a los detractores del sistema ferroviario de reimpulsarlo? Argumentos de tipo, esto es un dinero que no va luego a tener sus beneficios, ¿no? Esa cantidad como de recursos para deslegitimar un plan de ferrocarriles. Pues para empezar es que tenemos que tratar de transformar un poco el sentido común, porque el servicio de trenes aquí y en todo el planeta es un servicio público, como es la salud, como es la educación, como es el agua. Entonces, desde luego tiene una presencia de subsidios muy grande, pero en todo el planeta. En todo el planeta no existe un país o una ciudad que tengan un transporte ferroviario que no esté altamente subsidiado. No existe ese lugar. Ni los países... A mí siempre me gusta poner el ejemplo de Austria, que es el lugar donde se crea el neoliberalismo. El subsidio que hay al transporte ferroviario es altísimo. Pero también le damos ese subsidio a la salud, a la educación, a la seguridad, a muchas políticas. Lo que pasa es que no consideramos el transporte público como un servicio público, que tiene que tener estos subsidios. ¿Por qué se hace esto? Incluso en el Reino Unido, por ejemplo, que tienen pues, un gobierno bastante neoliberal desde hace muchos años, es porque la ventaja comparativa, la ganancia que aportan los trenes a un sistema nacional, pues tiene que ver con conexiones que se hacen, con negocios que se hacen y con valor agregado que le da a esas ciudades. Londres o Liverpool no serían nada sin su sistema ferroviario. Liverpool es un puerto, por ejemplo, como es Hamburgo. Hamburgo es el puerto más importante de Europa. Sin su sistema ferroviario no serían absolutamente nada. Entonces, el valor agregado que tienen está en otro lugar. Pero si analizamos de manera aislada únicamente el sistema ferroviario, pues bueno, es una visión muy acotada. Pero quienes empiezan a tener ese tipo de comentarios por la presencia que hay de dinero público y subsidios que hay, lo que yo les diría es que es el mismo subsidio que se da a muchos servicios. Lo que tenemos que concebir es que la movilidad es un derecho, es un servicio público que tiene que tener ese tipo de subsidios. Ojalá en otro momento podamos hablar del tema de la vivienda, que pasa igual. En la vivienda, tener un subsidio muy alto es básicamente inconcebible para mucha gente, pero es la única manera en la cual la vivienda puede garantizarse como un derecho, ¿no? Federico, ¿consideras que una integración regional sería importante? Y también, ¿por qué tendría que ser así? Si es necesaria o no, digamos, entre América del Norte, América Central, Sudamérica. Sí, pues lo que vemos en otros continentes es que esa integración está muy presente, ¿no? Y toma una relevancia muy grande a partir de los comercios o la actividad comercial que puede generar entre ellos, ¿no? Tal es así que China está construyendo hoy la ruta de la seda, que tiene ya más kilómetros fuera de China que China. Entonces, digamos, eso lo que genera es una competitividad en un área determinada mucho más alta, porque el valor económico que genera es mucho mayor. Y sobre todo las interacciones que puede haber hablando del tema de pasajeros, ¿no? Yo lo considero vital. Estados Unidos tiene incluso una empresa pública bastante importante por muchos lobbies ha sido muy afectada. La empresa se llama Amtrak. Sin embargo, sigue muy presente porque es la única manera de conectar ciertos lugares en Estados Unidos y de generar actividad económica. ¿Por qué? Porque muchas veces las carreteras u otros medios de transporte resultan ser muy ineficientes. Termino diciendo lo siguiente.
Es tan importante que en Francia se han prohibido, que tiene una tradición ferroviaria muy grande y tiene una empresa pública muy potente que es SNCF. Esta empresa pública lo que ha logrado es que se desplacen se prohíban los vuelos en los cuales hay rutas en tren. ¿Por qué? Porque el avión es el transporte más contaminante del mundo y es una manera muy ineficiente de viajar, además. Entonces, ahí donde tú puedes tener una conexión en tren, se han prohibido los vuelos para darle prioridad al tren. Tener menos emisiones, viajar de manera más eficiente, más o menos igual de rápida y segura. Federico, muy claro, muy didáctico. Muchísimas gracias por tu análisis. Gracias a ustedes. Y llegamos al final del programa. Recuerden siempre suscribirse al canal La Base de América Latina si todavía no lo han hecho. Activen la campanita y apoyen nuestro trabajo haciéndose socias y socios de Canal Red. Con este QR que ven en pantalla lo escanean y siguen los pasos indicados. Y para los que nos preguntan si seguimos en Spotify, si desaparecimos de ahí, seguimos como siempre. Aquí otro código QR que les lleva directamente a nuestra lista de reproducción y nos vemos mañana aquí a la misma hora.